quedado en esta parte, ¿cierto? A ver, voy a agrandarlo. ¿Ahí lo ven mejor? Bueno, habíamos quedado en esta parte, en esta diapositiva. Y esta diapositiva se las puse solamente con la intención de mostrarles la electronegatividad del oxígeno, del nitrógeno, carbono, flúor. Y esto es para, podríamos decir, mostrar que estas moléculas tienen una electronegatividad tan alta que son las que se van a llevar casi la mayoría de los electrones hacia su lado. Pero recuerden que este tipo de enlace es covalente, es decir, comparten los electrones, no es que se los quiten como en el enlace iónico, pero sí van a pasar un poco más rato de tiempo en la nube electrónica de ellos, como en el caso del agua. El oxígeno sería altamente electronegativo, como ustedes están viendo acá. Ahí está el oxígeno. Déjenme buscar el pincelito con azul oscuro, lo voy a hacer, ¿ya? Aquí está el oxígeno, altamente electronegativo con respecto al hidrógeno. Casi todos los elementos que están a este lado que dice alto van a formar enlaces de tipo covalente polar, y casi todos los que son de acá van a formar generalmente enlaces covalentes apolares. Bueno, sigamos. No es mi intención tampoco hacer una clase de química porque para eso está la respectiva profesora de ustedes. Y llegamos a la molécula que nos importa, la molécula de agua. Yo la conozco como el ratón Mickey al revés, ¿cierto? Bueno, la molécula de agua dice acá es un dipolo. ¿Por qué? Porque tiene una zona con electronegatividad y una zona electropositiva. Pero así todo, esta molécula es neutra, no es un ion, no está cargada, ¿cierto? No tiene carga. Su fórmula está ahí. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Acá estamos viendo un enlace de tipo puente de hidrógeno con otra molécula de agua, y de hecho esta molécula que tenemos acá en el medio puede establecer 4 enlaces químicos, es decir, con 4 moléculas de agua a su vez, y así sucesivamente hasta que todas formen como una trabécula, un entramado. Esta diapositiva que tenemos acá, que ustedes deben estar viendo también si es que estoy haciendo bien el video, ¿cierto? Son los estados físicos del agua. ¿Dónde nosotros hemos visto esto? Bueno, lo hemos visto en el ciclo del agua. Desde que yo soy chica, que tengo como un centenar de años, y ustedes que menos, ¿cierto? Habrán visto que el agua la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Y de qué va a depender los estados del agua? Bueno, de la temperatura y de la presión atmosférica. Después ustedes la pueden revisar, ¿no es cierto? Cuando está líquida el agua, cuando está sólida o cuando es gaseosa. Lo que nos compete en el área de la biología son qué usos tiene el agua o qué propiedades tiene el agua que nos van a ayudar a permanecer, ¿cierto?, vivos más tiempo. Nosotros no solamente, perdón, nosotros, sino que los animales, las plantas, los insectos, es decir, todos los seres vivos del planeta. ¿Para qué les sirve el agua? ¿Por qué hay tanta proporción de agua, más del 60 o al 70% dentro de la célula y otro resto rodeando a las células? ¿Por qué? Bueno, vamos a revisar un poco las propiedades que tiene el agua. Bueno, partamos con la capacidad de disolvente. Disolvente significa que en ella se van a disolver la mayoría de las sustancias químicas que nosotros necesitamos para nutrirnos. Los glúcidos, por ejemplo, que son hidrofílicos, las proteínas también que son hidrofílicas, y iones, sales minerales, etc. ¿Ya? De eso se trata la capacidad disolvente. Ya la vamos a explicar un poquito mejor en la diapositiva que sigue. La alta tensión superficial es como la resistencia que ofrece el agua a la deformación. Y esto es gracias a los puentes de hidrógeno y junto a dos propiedades que también las vamos a ver en la siguiente diapositiva. La capilaridad es la capacidad que tienen algunos fluidos de ascender por tubos muy delgaditos, como por ejemplo las raíces, o los tubos que forman parte de los troncos de los árboles, como el floema y el xilema. El alto calor específico es cuántas calorías yo debo agregarle al agua para que cambie la temperatura 1 grado. Son 540 calorías, es bastante.
Por eso que la temperatura, perdón, del agua no tiende a variar mucho, y eso es un gran aporte para biomas donde está presente el agua, por ejemplo, las playas, los estuarios, los ríos, los bosques que tienen lagos o lagunas cercanos. Su temperatura es más bien estable, no varía. El alto calor de vaporización es la gran cantidad de energía que se le debe imprimir a las moléculas de agua para que rompan sus puentes de hidrógeno y se escapen de la superficie en donde están en forma de vapor de agua. Gracias a esa propiedad, nosotros nos enfriamos y mantenemos la temperatura corporal ligeramente estable. Obviamente, el agua no es la única manera de termorregular, ¿cierto? Sobre todo en los homeotermos como nosotros, los mamíferos. Y la otra propiedad que también consideran importante, aquí me falta una que se las voy a nombrar, no está escrita, que es en este caso, la que está escrita acá es la densidad del agua, que cuando el agua alcanza los 4 grados Celsius, en vez de, se está tendiendo a congelar porque el punto de congelación es 0 grados, ¿cierto? Comienza como a comprimirse, las sustancias comienzan como a comprimirse, a hacerse cada vez más pesadas, se hunden. En cambio al agua le pasa totalmente todo lo contrario. Se expanden los puentes de hidrógeno y el agua se hace mucho más liviana, y a los 4 grados Celsius se alcanza la densidad mayor del agua. Es cada vez más liviana. Sigamos. Y les dije que me faltaba el otro, ¿cierto? Me había olvidado. Es la capacidad de disociación. Veamos las funciones vitales del agua en el organismo. Esta diapositiva me gustó, se las puse por eso, como para tener un resumen. Pero después, cuando veamos otras funciones de las moléculas, las vamos a ir revisando igual. La primera, a la izquierda, dice que interviene en el mantenimiento de la temperatura corporal. ¿Cómo, se preguntarán ustedes? Bueno, obviamente con la evaporación, ¿ya? Luego lo vamos a explicar. A la derecha dice que es el medio donde se realizan todas las reacciones metabólicas. La mayoría de los que les gusta la biología saben que al interior de las células está el citoplasma, que es la parte acuosa de la célula, y ahí es donde, bueno, al interior de todo el organelo y también en la parte citoplasmática, libre de esta circunscripción que son las membranas de los organelos, ocurren reacciones enzimáticas, ocurren reacciones metabólicas, aprovechamiento de los nutrientes, salida de desechos, y todas estas reacciones ocurren en presencia del agua, o son hidrólisis o condensaciones. Por lo tanto, sin el agua no podemos realizar ninguna actividad enzimática y por lo tanto la célula se muere. En la función que tenemos hacia la izquierda que dice lubricante, yo me imagino que será, por ejemplo, la capacidad de lubricar, por ejemplo, los glóbulos oculares, perdón, la saliva que lubrica la boca, ¿cierto? Todos los líquidos que tenemos, el líquido intersticial, el líquido sinovial, los líquidos pleurales, los líquidos que están dentro de la cabeza, el cefalorraquídeo, todos los líquidos que tenemos, incluso en las articulaciones, nos sirven para mantener lubricadas las articulaciones o lubricados algunos tejidos, de los cuales se desecarían tanto que no podríamos, por ejemplo, si no tuviéramos saliva en la boca, no podríamos ni siquiera hablar. Ustedes dirán, mejor que no tenga lubricante en la boca que no hable, ¿cierto? Para que se quede callada la profe. Bueno, pero vamos a continuar. El bolo alimenticio o el bolo intestinal, porque hay varios bolos, ¿cierto? El bolo que es el que formamos en la boca, y luego tenemos el otro bolo que va hacia el intestino, que son de consistencias diferentes. Los que ya habrán pasado por la materia del sistema digestivo lo sabrán muy bien. Si este no estuviese lubricado, bueno, yo creo que nos partiría, ¿no es cierto?, el intestino a lo largo de su trayecto, y cuando llegara al recto para evacuar la parte de la celulosa que no vamos a aprovechar, nos rompería todo el recto, quedaría la embarrada en el intestino, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos que este bolo que se va formando con los nutrientes y también con los alimentos que vamos a desechar sea lo más suave posible, ¿ya? También la eliminación no solamente del bolo alimenticio, sino que los desechos se hacen en un medio acuoso, en el caso de los mamíferos, por ejemplo la orina, ¿cierto? Se elimina gran parte de los desechos metabólicos en forma de orina.
Medio de transporte, se subentiende que el plasma sanguíneo y el líquido intersticial, que es el que está bañando a las células por fuera, lleva o transporta hormonas, nutrientes, iones, gases, medicamentos, bueno, y un sinfín de sustancias de las cuales nosotros consumimos, ¿eh? Sí, y la que producimos también, que son necesarias llevar en un medio acuoso. Abajo, voy a bajar mi cursor, perdón, abajo, ¿no es cierto?, tenemos el mantenimiento de la presión osmótica. ¿Qué es lo que es la presión osmótica? La presión osmótica es la presión que ejercen los líquidos cuando tienen soluto en su interior. La presión osmótica de fuera de las células y dentro de las células tiende a ser equivalente. Si cambia esto, la célula puede hincharse hasta llegar a romperse o puede deshidratarse. Por lo tanto, el mantenimiento de los líquidos corporales es gracias al agua y al movimiento de los solutos. Eso se conoce como la homeostasis también, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una participación muy importante del agua en el mantenimiento de la homeostasis. Y como ya habíamos hablado un poquito también, participa en la deglución. ¿Qué es la deglución? Es cuando yo me trago el alimento. Si yo no tengo saliva en la boca y no tengo agua, obviamente esa función me va a ser muy dificultosa. Sigamos. Acuérdense que si hay algo que no entienden, está el WhatsApp, que es mucho más rápido a mi parecer, y ahora implementé el Google Class a ver cómo nos resulta, porque acuérdense que yo no lo manejo tan bien y voy a ir aprendiendo con ustedes. A veces ustedes saben mucho más que yo en ese sentido de las tecnologías, entonces me pueden ayudar más. Esta otra propiedad que es del agua y que es bien conocida es la capacidad de ser un disolvente. Le llaman, cuando yo estudié, le llamaban el disolvente universal. Obviamente que no disuelve todas las sustancias, ¿cierto? Pero la mayoría de las sustancias que nosotros de interés biológico, por ejemplo nuestros alimentos, se disuelven gracias al agua. Acá tenemos el cloruro de sodio, NaCl. Vamos a ver si puedo escribir acá, ¿cierto? Na, necesito otra herramienta. Voy a tener que comprar, me parece. NaCl, ¿cierto? Ahí está NaCl, el cloruro de sodio. Está en forma de cristal en su estado natural. Si yo lo agrego al agua y revuelvo, me voy a encontrar, cierto, que ya al cabo de unos minutos no voy a encontrar absolutamente rastros de ningún cristal de sal, pero sí, cuando tome, voy a encontrar el agua salada, ¿cierto? Eso quiere decir que el cloruro de sodio o la sal se hidrató o se disolvió en el agua, pero todavía están los iones de sodio y cloro. ¿Qué es lo que hizo el agua? Bueno, el agua, ¿cierto? Como tiene un dipolo, en esta parte es electronegativa y acá es electropositiva, y los iones con carga opuesta se atraen, ustedes saben eso, ¿sí? Entonces acá, por sobre el ion cloro, se forma una capa de hidratación y las moléculas de hidrógeno se van como hacia el lado del ion cloro y comienzan a separarlo del sodio. Y el sodio, como tiene carga positiva, ¿cierto? Se va acá, la molécula de oxígeno es la que se va como a pegar sobre el ion sodio para separarlo del cloro y los van a mantener separados como iones. Esto se conoce como ionizar una molécula. Y es bien característico de las sales minerales, por supuesto. ¿Ya? Eso es disolver. ¿Qué es lo que es alta tensión superficial? Es la resistencia a lo que les comentaba yo del agua hacia la deformación. Obviamente que si yo, que estoy gordita, ¿cierto?, me paro sobre el agua me voy a hundir, ¿sí? Porque estoy ejerciendo también una presión, ¿cierto?, sobre la superficie y tiendo a deformarla. Pero estos animalitos que son más livianos y tienen otros mecanismos, a lo mejor tienen las patas más anchas o palmípedas, ¿cierto?, pueden caminar en este caso sobre el agua y el agua le ofrece una resistencia. ¿Qué propiedad o qué particularidad del agua, perdón, ofrece esta función? Bueno, obviamente los puentes de hidrógeno. Y acá tenemos dos funciones, la cohesión y la adhesión, ¿ya? La cohesión es la capacidad que tienen las moléculas del agua para mantenerse juntas, a pesar de que el tipo de enlace puente de hidrógeno es muy débil. Acá con el ángulo que tiene,
¿cierto? Con la molécula de agua lo hace un enlace extremadamente fuerte que cuesta mucho romper. De hecho, ahí está el alto calor de vaporización. Tenemos que imprimirle mucha temperatura al agua para lograr que las moléculas se liberen de sus puentes de hidrógeno y escapen como vapor de agua. La adhesión no es una propiedad propiamente del agua, sino que es la tendencia de las superficies que están cargadas en forma polar a atraer las moléculas de agua. Hay superficies que no tienen estas cargas polares, como por ejemplo los tejidos que fabrican para hacer ropa impermeable, en el cual el agua cae encima de ella pero no se puede adherir, ¿cierto? ¿Es importante esta capacidad? Claro que sí, porque gracias a la cohesión y a la adhesión, ¿cierto? Vamos a permitir la siguiente propiedad, que sería la capilaridad. La capilaridad es un fenómeno físico y químico que permite a los líquidos subir, pero por tubos muy estrechos, como por ejemplo las raíces, o lo que les comentaba yo, se las voy a mostrar al tiro. Estos vasos que se llaman xilema y floema. El xilema viaja en un solo sentido, hacia arriba, y el floema son como los vasos sanguíneos de las plantas o de los vegetales y son en ambos sentidos. ¿Ya? El xilema solamente lleva savia bruta, que es agua y sales minerales, en cambio el floema puede llevar glucosa y también agua. Acá vemos la función de la cohesión y la adhesión. La adhesión, aquí tenemos, perdón por mi dibujo, acá tenemos, ¿cierto?, el xilema, y acá tenemos las moléculas de agua pegándose a las paredes, por lo tanto las paredes tienen que ser polares, y gracias a los puentes de hidrógeno, en la propiedad de cohesión, van como subiendo en escala, como cuando hacen los alpinistas que van afirmados unos a otros por las cuerdas que se colocan. Y esto permite que el agua suba por las raíces, acá tenemos las raíces, los pelos radiculares, ¿cierto? Ahí dice hair root, que son pelos radiculares, y que está en la tierra, el agua se movilice hacia las membranas de los pelos radiculares y pase hacia el xilema y ascienda completamente hasta llegar a la última de las hojitas y pueda pasar a las células. Y luego dice acá, se evapora por los estomas. Buena función. Y acá vemos las otras dos funciones que yo las agrupé, ¿sí? El alto calor específico y el alto calor de vaporización, que es lo que les comentaba antes. El alto calor específico es la cantidad de energía que yo debo tener para cambiar la temperatura en 1 solo grado Celsius a 1 gramo de agua, y eso son 540 calorías, es bastante. Tiene un alto calor específico y un alto calor de vaporización. Cuando el agua llega a los 100 grados Celsius, recién, ¿cierto?, gracias a la energía cinética del calor de la temperatura que en este caso se está adicionando como en esta olla o en esta cazuela que estamos haciendo, las moléculas que están en la superficie son las que se le está traspasando toda esta energía. Y esta energía se vuelve, ¿cierto?, una energía cinética y empiezan estas moléculas a vibrar y vibran tanto porque le están traspasando, esta le traspasa la energía a esa se la traspasa a esa y esa, la que está en la superficie, se traspasa tanto que logran romper los puentes de hidrógeno y escaparse como vapor. Al escaparse, las moléculas de agua que quedan tienen menos energía cinética que las que se fueron, porque a ellas se les traspasó, ¿cierto?, esta gran energía cinética, por lo tanto, ellas van perdiendo la energía cinética y se van enfriando. Ese es uno de los mecanismos que tenemos para enfriarnos cuando estamos sudando. Veamos lo que dice acá. Aquí está explicado más o menos eso, ¿cierto? Las moléculas de agua en estado líquido, el agua absorbe el calor y se evapora lentamente. Fíjense que las moléculas que se van evaporando primero son las que están en la superficie. Aquí comienzan a vibran, esa le traspasa la energía cinética a esa, la temperatura o la energía, esa a esa, luego se traspasa de esta a esta, y esta logra tener tanta energía cinética que logra romper los puentes de hidrógeno y se puede escapar.
al escaparse ya no puede volver nuevamente, a formar otro puente de hidrógeno. Este principio lo hago yo en la casa cuando estoy haciendo una comida y quiero enfriarla rápido, ¿cierto? Pongo la olla caliente en un recipiente que tiene agua helada y luego enfrío mi olla caliente. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y ustedes meten la mano en donde la están enfriando y dicen, el agua se calentó. ¿Por qué? Porque un objeto caliente siempre es el que le traspasa la energía al objeto que está más frío. Pensemos en las células de la piel que, ¿cierto?, están trabajando, haciendo un trabajo muscular o haciendo un trabajo metabólico y está aumentando el calor en esa célula. Esa célula lo que va a hacer es traspasarle el calor al plasma sanguíneo que está acá y al sudor y, ¿no es cierto?, ese sudor, va a empezar a subir la temperatura del agua que está en la superficie de la piel. Muchas de esas gotitas de sudor se van a evaporar, por lo tanto, el calor que yo estoy traspasando a la molécula de agua del sudor para que se pueda escapar, va a hacer que el calor que yo tenía aquí en la célula, ¿cierto?, se lo haya traspasado a ella y por lo tanto esta célula se va a enfriar. Perdón, me fui. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo la propiedad de dilatación, ¿cierto? Fíjense acá en el monito de la derecha que dice que cuando el agua se congela aumenta el tamaño, es decir, se dilata, y al dilatarse se hace mucho más liviana, al contrario de otras sustancias que cuando se enfría se hace mucho más pesada. Acá tenemos un gráfico que nos habla de la densidad del agua en función de la temperatura. Acá está la temperatura y acá está la densidad del agua. Y fíjense que cuando la temperatura es 0, la densidad es mucho menor que cuando alcanza los 4 grados. Aquí, ahí estamos. Es decir, a los 4 grados Celsius el agua alcanza su mayor densidad. ¿Para qué sirve esto? Dirá usted. Acá tenemos otra diapositiva. Acá tenemos un lago de la Antártida, el lago Vostok, ¿cierto?, donde arriba está lleno de hielo congelado, hay sedimento de muchas capas, se ve una capa bastante gruesa, pero debajo tenemos agua líquida. Y en el agua, fíjense acá, hay vida. En este caso tenemos bacterias, hongos, ¿cierto?, que se están tomando muestras de ella, pero ¿qué nos indica eso? Si el agua no tuviera esta propiedad de a los 4 grados empezar a aumentar su densidad, tendríamos hielo hasta la superficie de esta cuenca lacustre de un lago. Por lo tanto, toda la vida que se pudiera alojar acá no existiría. En cambio, como a los 4 grados Celsius, ¿cierto?, cambia la densidad de agua, se hace como una capa, como si yo tuviera una tapita aislante acá, aquí, y aislara todo el agua que está debajo del frío que hay en la atmósfera, acá. Aquí pueden haber menos 10, menos 15 grados Celsius, pero acá la temperatura del agua sigue siendo estable gracias a esta capa aislante que permite que la vida permanezca constante acá. O si no, no habrían peces ni habría ningún animal viviente que pudiera sobrevivir a esas temperaturas en condiciones en los lagos, en los ríos, en los mares que se congelaran. Vamos con la otra. Bueno, aquí se explica también lo mismo. Dice, la anómala variación de la densidad de la temperatura. La densidad máxima, que lo estamos viendo acá en el gráfico, se alcanza a los 4 grados Celsius. Determina que el hielo flote en el agua y actúe como aislante térmico y en consecuencia posibilite el mantenimiento de la gran masa de agua de los océanos, que albergan la mayor parte de la biosfera. ¿Cierto? Pobre pececito, si no tuviésemos esa propiedad, ya se habría muerto por congelación. Y acá estamos viendo el mantenimiento de las áreas donde existe un ecosistema con grandes cantidades de agua, ¿cierto? Acá tenemos una costa, una playa. Si nosotros hemos ido a la playa, obviamente que la echamos de menos, ¿cierto? Hemos ido a la playa.
vamos a ver que cerca del mar la temperatura es bastante más baja que cuando estamos en el continente. Cuando estamos cerca del pavimento, más alejados, sentimos un calor espantoso, mientras que cuando estamos en la playa encontramos que está fresco, que está frío. Lo mismo en las zonas donde hay lagos. Es más fresco porque cuesta mucho subir la temperatura de esta gran masa de agua, y esta gran masa de agua absorbe gran cantidad de temperatura y luego lo libera hacia la atmósfera, hacia los lugares circundantes, y hace que la temperatura se mantenga estable. La otra propiedad del agua que no estaba, ¿se acuerdan? Y yo les dije que teníamos que verla por separado, es que el agua se puede ionizar. Obviamente no en gran cantidad, pero sí se puede ionizar. ¿Eso qué quiere decir? Que puede formarse iones. Acá tengo un ion y acá tengo el otro. Ouch, perdón chicos. Ahí está el otro. Este ion se llama ion hidroxilo y este es el ion hidronio. Este es un catión y este es un anión. Este es cómo se disocia el agua, y esto nos va a determinar si la disolución en que una sustancia está disuelta va a ser más ácida, más neutra o más básica. Eso se conoce como el pH de una solución. Si la solución tiene más iones con carga positiva que con carga negativa, esta solución va a ser un ácido. Si la solución tiene iguales cargas entre los iones positivos y los negativos, obviamente de los iones del agua estoy hablando, ¿cierto? Del ion hidronio y el ion hidroxilo. Es igual, la solución es neutra. Si hay mayor cantidad de iones con carga negativa que positiva, la solución es básica. El pH o potencial de hidrógeno es muy importante para los líquidos corporales y son diferentes en diferentes partes del cuerpo, y eso va a determinar que las enzimas que funcionan en esos líquidos corporales sean diferentes y puedan solamente funcionar en esos lugares. Por ejemplo, si yo estoy en el estómago digiriendo, ¿cierto?, proteínas, y esas proteínas las llevo al intestino. ¿Dónde está? Aquí no está. Bueno, acá, supongamos. Fíjense que el pH es diferente, ¿cierto? En el intestino el pH es básico, mientras que en el estómago el pH es ácido. Acá voy a separar muchas proteínas, por ejemplo la carne, la voy a separar, le voy a romper sus componentes para prepararla para que las enzimas del jugo pancreático nuevamente la vuelvan a atacar y yo pueda digerir los alimentos de tipo proteico. Porque acá hay un ambiente diferente para las enzimas y acá hay un ambiente totalmente desigual. Aquí hay un pH ácido y acá un pH básico. Fíjense el sudor. El sudor está entre un pH 6 y 8, ese es un pH neutro, ¿cierto? Y las lágrimas, ligeramente ácidas o básicas. ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a ver la tabla. Tenemos acá 1, 7, 14. El pH 7 se conoce como neutro. Sería este, es decir, igual cantidad de iones hidroxilo y iones hidronio. El pH cercano a 1 se conoce como ácido, es decir, hay más iones con carga positiva, ¿cierto? Estos que están acá, que más con carga negativa. Y los pH cercanos a 14 se llaman básicos, es decir, hay más iones con carga negativa que positiva. ¿Esto es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo.
pero nosotros tenemos que mantener nuestros líquidos corporales en el pH que les corresponde. Fíjense acá. Esto es una diapositiva que habla de los animales, de los alimentos que les llaman alimentos o superalimentos que la gente necesita consumir con pH alcalino. ¿Ya? Aquí dicen que si nosotros consumimos muchas carnes, por ejemplo, vamos a tener un pH de la sangre demasiado ácido y eso nos podría acarrear una propensión a desarrollar cáncer. Cuando la gente tiene un pH 0,4, según esta tabla, ¿cierto? Es que podría ser una persona enferma de diabetes. ¿Ya? En cambio, si la sangre tiene un pH 0,7, producto de comer alimentos sanos, esta es la sangre de tipo normal. Qué pena que aquí no la tengo para corroborar. Pero ustedes pueden ver otras tablas y corroborar que el 0,7, que sería pH neutro, que efectivamente es el pH de la sangre, es decir, todas las personas tenemos el mismo pH en nuestra sangre, no. ¿De qué va a depender? Va a depender de la hidratación que tengamos, es decir, cuánta agua tomamos, va a depender del tipo de alimentación que comamos, si somos muy propensos a comer carne o somos muy propensos a comer alimentos chatarra o si nos alimentamos con comida sana como por ejemplo verduras o frutas. Por lo tanto, según este tipo de alimentación basada en la alcalinidad de los alimentos, mientras más verduras y más frutas consuman, el pH de su sangre se va a mantener normal. No es malo hacerlo, total, ¿cierto? Nos exponemos a que bajemos el riesgo de tener cáncer. Bueno, y por último vamos a hacer un resumen de las propiedades del agua, ¿ya? La primera propiedad dice es líquida a temperatura ambiente. ¿A qué se debe esto? Dice que los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas unidas. Función biológica, que es el medio de transporte que necesitamos, son los líquidos y también la función lubricante, eso ya lo vimos. Alto calor de vaporización. La energía calorífica debe ser tan alta que rompa los puentes de hidrógeno. Y ahí tenemos la función termorreguladora y la homeostasis. La función de mantenimiento de la temperatura. Alto calor específico. Para elevar la temperatura del agua deben absorberse mucho calor para también romper los puentes de hidrógeno, es decir, termorregular. Elevada tensión superficial. Las moléculas superficiales están fuertemente unidas, ¿gracias a quién? A los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Pero no a las externas del aire, es decir, las que más se van a evaporar van a ser las que están más en la superficie. Función biológica, causa de deformaciones celulares y de los movimientos citoplasmáticos. Recuerden que las células se pueden mover y se mueven gracias a este citoplasma que se puede expandir, se puede mover gracias a la membrana plasmática también. Es un excelente disolvente. La mayoría de las sustancias polares se disuelven en ella al formar puentes de hidrógeno. Y la función biológica sería transportar sustancias y gracias a las funciones metabólicas, nutrientes, desechos, etc. La cohesión y la adhesión, que permiten, no es que permitan, gracias a los puentes de hidrógeno, ¿cierto? ¿Y qué permiten? Permiten los cambios y las deformaciones del citoplasma y los ascensos de la savia bruta. ¿Qué es lo que era la savia bruta? Agua con sales minerales. El agua es más densa líquida que sólida. Los puentes de hidrógeno congelado mantienen las moléculas más separadas, es decir, esa trabícula que se forma es mucho más amplia. Función biológica, los mares, ríos y lagos se hielan, pero solamente en la superficie y debajo la vida permanece constante y aislada del frío ambiental. Y por último, la capacidad de disociación iónica. El agua pura es capaz de disociarse en iones, OH y H+, o H3O. Aporta hidrógeno y oxígeno en reacciones bioquímicas y actúa como una sustancia buffer también. Bien chicos, espero que este capítulo lo hayan entendido. Luego voy a hacer otro video que tiene que ver con las sales minerales. Espero que no se hayan aburrido. Perdón por a veces no hablar tan bien por los nerviosismos, pero ya iremos mejorando.
La idea es que ustedes me escuchen a mí, ¿cierto? Lean el libro, hagan preguntas, anoten lo que no entiendan, es decir, que participen ustedes mismos en su propio aprendizaje, no sacan nada con que a veces tengamos esas clases con videos presenciales, cuando es lo mismo que cuando estamos en la clase. Muchos me escuchan, otros no están escuchando, otros están viendo su celular. Por lo tanto, esto yo creo que es una buena opción, es decir, primero leemos el libro, luego vemos el video y luego yo los atiendo a través del WhatsApp con todas las consultas que tengan. Que les vaya muy bien. Espero que disfruten los videos. Perdón, ¿no es cierto?, por las cosas que no tengan mucha incidencia, pero ya iremos mejorando como les dije. El próximo video va a ser de las sales minerales y este lunes acuérdense que tienen que entregarme las respuestas del capítulo número 2 hasta donde yo les mostré. ¿Ya? Muchas gracias.